Bueno, vamos a compartir, les estoy compartiendo pantalla. Vamos a comenzar con la lista. Les pido que me externen si se encuentran presentes, por favor. Hoy es día miércoles 20 de octubre. Comenzamos con Acosta Monje Sebastián. Seguimos con Casamayor Gutiérrez Ulises. Presente. Continuamos con Castro Baylis José Luis. Presente, maestra. Buenos días. Buen día. Coronado Molina Jesús Alejandro. Presente. Seguimos con Cota Verdugo Marco. Continuamos con De la Fuente Enríquez Alfredo. Presente. Seguimos con Durán Duarte Ramón Israel. Presente. Continuamos con Encinas Acuña Luis Alfonso. Presente. Continuamos con Jaime Vázquez Stephanie Guadalupe. Presente. Bien. Gracias, Stephanie. Seguimos con Morales Grijalva Diego Irán. Presente, maestra. Seguimos con Moreno Cano Luis Armando. Luis Armando. Me parece que no está por aquí. Continuamos con Murillo Fierros Kevin Alonso. Presente. Continuamos con Murrieta Lucero Jesús Antonio. Presente. Palma Gutiérrez Daniel Esmeralda. Daniela no está todavía por aquí. No. Continuamos con Ramírez Hermosillo José Alejandro. Presente. Seguimos con Reyes Armas Joaquín. Presente. Continuamos con Rodríguez Gastelum Luis Gustavo. Déjenme ver si está por aquí en el chat. Rodríguez Gastelum Luis Gustavo. No lo veo por aquí. Y creo que me falta checar a mí si el día de ayer pudo ingresar Luis Gustavo. Ahorita reviso las descargas de Teams. Rodríguez Nevares Miguel. Presente, maestra. Buenos días. Muy buen día, Miguel. Seguimos con Ruiz de Gollado Jesús Manuel. Continuamos con Tamayo Aranda María Jocelyn. Y vamos a ver si se encuentra por aquí Toledo Juárez Brandon. Brandon parece que tampoco. ¿Alguien que haya ingresado después del pase de lista? Palma Gutiérrez, maestra. Palma Gutiérrez, Daniela Esmeralda, muy bien. Ya tiene su asistencia, Esmeralda. ¿Alguien más? Bueno, por aquí nos dice que la asistencia somos 14 personas en esta reunión. 14 personas en este día en estudiantes y concuerda con nuestra reunión de aquí de Teams. Les voy a dejar de compartir un momento la pantalla para poder descargar la lista de asistencia de Teams. Y después le vuelvo a compartir la pantalla, ¿verdad? Para que continuemos con el tema que estamos abordando desde la perspectiva de la enseñanza. Déjenme revisar nada más las descargas en Teams. Bueno, me voy a ir a descargas de por aquí. El día de ayer fue 19 y a las 10 tuvimos clase, ¿verdad? 10:36 fue la última descarga que hice. Ok, por aquí tenemos ya nuestra lista de Teams de ayer. Jesús, Toledo, Brandon.
Sebastián también estuvo ayer. Bueno, parece que ayer no estuvo Luis Gustavo. Déjenme actualizar por aquí la lista. Aquí. Bueno, ya. El día de ayer no estaba Luis Gustavo en la reunión. Y déjenme ver si se descargó la lista del día de hoy en Teams. Miguel Rodríguez. Les voy a compartir pantalla de nuevo. Esta es la lista de Teams del día de hoy. Aquí podemos ver también los ingresos y también podemos ver pues las uniones, ¿verdad? Al igual que los abandonos, igual la voy a poder descargar al final de... Lista, maestra. Buen día. Sí, ya, buenos días. Si gusta decirnos su apellido. Toledo. Toledo Juárez Brandon, ¿verdad? Bueno, por aquí le pongo la asistencia. No sé si alguien más ingresó. Bueno, voy a volver a descargar esta lista de Teams antes del término de la clase para que veamos nosotros, pues, cómo vamos en cuanto a uniones y abandonos, ¿verdad? Por otra parte, estábamos viendo el día de ayer en plataforma toda la enseñanza. Vamos a... Ajá. ¿La vista? Ya me pasé. Estamos aquí. El día de hoy vamos a estar realizando la actividad número 14, que tiene que ver con los eslabones de la enseñanza, donde estábamos abordándolo el día de ayer, ¿verdad? Veo a la maestra Mari por aquí. Muy buen día, maestra. Voy a ver si Luis Gustavo está por aquí. No lo identifico. Buenos días. Sí, no sé. Ayer me dijo que tenía problemas con el internet y ahorita no sé si esté conectado. Le voy a mandar un mensajito. Sí, de hecho, en la lista de ayer ya la revisé, maestra, y tampoco no. Tampoco estuvo. No estuvo. Luis Gustavo, sí, no estuvo. Espera, le voy a checar ahorita, maestra, para que se conecte. A ver si se puede conectar porque creo que tiene problemas con el internet. Muy bien, maestra. Entonces, por aquí le voy a poner la justificación ayer. Ajá. Ya de por lo pronto. Ah, ok, perfecto. Gracias, maestra. Maestra. Bueno, miren, el día de ayer estábamos hablando nosotros, como les menciono, sobre el tema todavía de la enseñanza. El día de hoy vamos a culminarlo y de manera posterior estaríamos realizando el formato que viene aquí en apuntes, el formato que viene aquí en trabajo de aula,
donde estaríamos aplicando de manera individual los 5 eslabones de la enseñanza, ustedes desde la perspectiva de entrenadores y de entrenadoras, ¿verdad? Para eso viene un formato por aquí adjunto, el recurso propuesto en la secuencia didáctica para esta actividad es el SIGSET número 2, donde viene el tema de la enseñanza y donde nosotros vamos a poder recordar, ¿verdad? También estos 5 eslabones. Esta presentación que les estoy proyectando desde el día de ayer es una recopilación de la información que viene también en el mismo SIGSET 1. También se las voy a compartir por aquí para que ustedes vean la información de una manera pues más organizada, que ustedes puedan incluso también, ¿verdad?, el recordar esta información y que les facilite sobre todo a ustedes el poderla efectuar en esta actividad número 14. Entonces, bueno, creo que ya les está compartiendo pantalla. Les pido nada más que me digan si ya la pueden ver de manera en modo presentación. Y me voy a ir a donde nos quedamos el día de ayer. Me parece que esto ya lo veíamos, sobre todo con la demostración y la explicación, donde hablábamos que en combinación se debe durar entre 3 minutos, cuando mucho, en cuanto a este proceso de la retroalimentación. Entre unos 60, 70 segundos comúnmente se considera como suficiente. Cuando nosotros hablamos de usar la voz y usar el movimiento corporal para transmitir la información, al igual que el expresarlo a través de movimientos corporales, esto nos permite, ¿verdad?, el poder nosotros identificar, pues simplemente el cómo vamos a efectuar nosotros nuestra retroalimentación a través de la observación que vamos a estar llevando a cabo de esos elementos técnicos, de esos elementos tácticos que el deportista va a estar efectuando. Por aquí nos dice también que estas explicaciones a través de la voz, ¿verdad?, y estas demostraciones con los movimientos corporales deben de ser breves, deben de ser simples, deben de ser interesantes para los deportistas o para los estudiantes a los cuales ustedes van a tener bajo su cargo, y también deben de ser vistas y oídas por todos. Ustedes se deben de colocar en el medio o en el contexto en el cual van a estar impartiendo sus clases o impartiendo sus sesiones de entrenamiento, en un punto en el cual todos los participantes, ya sean estudiantes o deportistas, los puedan escuchar y los puedan ver, con el objetivo pues de que nadie se quede con estas dudas, ¿verdad?, sobre cómo realizar determinado ejercicio en determinada actividad que ustedes estén estructurando. Por otra parte, nos dice que la clave para escoger que algún participante o algún deportista o algún estudiante que desempeñe la habilidad correctamente al nivel de los demás. Era lo que nosotros mencionábamos sobre los movimientos corporales. No necesariamente el ser experto o experta en el deporte, en ese proceso de la enseñanza, quiere decir que nosotros vamos a tener las mejores habilidades para realizar los ejercicios y las actividades, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer aquí es elegir a un atleta o a un deportista que tenga, digamos, esa habilidad o esa destreza para efectuar el ejercicio, y pues lo ponen ustedes o le pueden designar el papel o el rol de atleta o deportista monitor, en el cual ustedes pues van a poder hacer uso de ese deportista como una herramienta que les permita transmitir la información a sus atletas, ¿verdad?, o a sus educandos. Dependerá mucho del contexto en el cual pues ustedes estén desempeñando. Por otra parte, nos dice que debemos de asegurarnos el que se comprenda la información. Me parece que también esto ya lo habíamos estado viendo, pero de manera muy general. Y nos dice por aquí en primer punto, hay que pedir que hagan preguntas. El que se estructuren preguntas permite identificar, ¿verdad?, si se está llegando a la comprensión de la información, a la comprensión del tema o de la habilidad que ustedes estén proporcionando
como elemento técnico a trabajar dentro de un ejercicio o varios ejercicios que comprendan una actividad. Dependerá mucho de la parte, entonces, de la sesión de entrenamiento en la cual ustedes estén desempeñando este rol, ¿verdad? Y sobre todo que puedan ustedes identificar si existen dudas o si existen preguntas al respecto en cada ejercicio y cada actividad durante la sesión de entrenamiento. Luego por aquí nos dice como segundo punto que puede ir de la mano en el anterior, es responder las preguntas con respeto aún si han sido resueltas durante las demostraciones. ¿Qué nos puede permitir aquí? Si un atleta o un deportista tiene dudas o tiene preguntas y las desarrolla o las expone durante la misma sesión, es importante que podamos solicitar la ayuda, ¿verdad? De alguien más o del resto del grupo o del resto del equipo en el referente si conoce la respuesta. Si no la conocen o si desconocen la respuesta de esa habilidad motora, será importante que ustedes la respondan como expertos y expertas desde el ámbito del entrenamiento deportivo, no como atletas, sino como expertos en el ámbito de la enseñanza, ¿verdad? Entonces, por aquí nos sugieren que debemos dar la solución a esos cuestionamientos de una manera, pues con respeto sobre todo, para poderlas contestar. Y como lo dice aquí, aún si ya se conoce la respuesta, pues hay que proporcionarla para evitar algunas dudas. Por otra parte, nos dice que preguntar y responderse usted mismo. Si es que los participantes, o en este caso si es que los deportistas, son tímidos en un inicio. Esto nos permitirá efectuar una dinámica de rompehielo en la cual podamos pues estructurar o generar un ambiente de confianza, un ambiente donde los deportistas no tengan ese temor a expresar sus ideas, a expresar sus emociones, ¿verdad? Para evitar pues algún conflicto y que exista una mejora en la comunicación entre entrenador, deportista y deportistas con compañeros y compañeras de grupo o de equipo entre los mismos deportistas, ¿verdad? Entonces sí es importante considerar este aspecto para evitar esas dudas. Por aquí también en el último punto nos dice que verificar si lo que usted describe es lo que los participantes ven en sus mentes. Aquí recuerden que nosotros tenemos un plan de preobservación. En ese plan de preobservación, nosotros nos proponemos cumplir con un objetivo y con una serie de elementos que le van a permitir al deportista el efectuar su habilidad motora, ¿verdad? En el cumplimiento del objetivo que se haya estructurado en un inicio. Por lo cual es importante aquí el que podamos ponernos en el lugar del deportista para poder ver o identificar en nuestro caso si lo que nosotros estamos hablando y explicando realmente es la idea que estamos generando en el atleta o en el deportista. De lo contrario, pues aquí tendríamos digamos, un margen de error, ¿verdad? Entre lo que se está enseñando y lo que se está aprendiendo. Y es lo que debemos de cuidar mucho. Por eso en un principio, en la fase 1 de este segundo elemento de competencia, veíamos los estilos de aprendizaje como los principales canales por los cuales los deportistas pues captan esa información, ¿verdad? Cómo se les facilita más o cuál es el medio por el cual se les facilita el obtener esa información. Que uno de los principales es uno de los principales canales o medios de información es el estilo de aprendizaje visual, el otro es el estilo de aprendizaje auditivo y el otro es el estilo de aprendizaje kinestésico. No sé si tengan dudas o preguntas hasta aquí. No, profe. Bueno, si no hay dudas, entonces continuamos con este tema de la enseñanza. Aquí nos hablan sobre estrategias de la enseñanza y este es un referido al enfoque que ustedes como expertos y expertas en el deporte se van a plantear para que sus atletas o para que sus deportistas aprendan. Cabe destacar que estas estrategias de enseñanza son muchas, son muy variadas, sin embargo, pues también es necesario que nosotros las planteemos en determinadas situaciones, por lo cual se necesita escoger alguna de las estrategias que se van a presentar, ¿verdad? En primera instancia, el contenido que se va a enseñar.
¿Qué es el contenido que se va a enseñar? ¿Cómo se va a abordar? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser el medio o el recurso que ustedes van a propiciar para que los deportistas lo puedan comprender? Entonces, hay que recordar que este contenido está orientado al cumplimiento de un objetivo. Por otra parte, también nos dice que en las estrategias de enseñanza se debe considerar la edad para proporcionar la información y el tipo de actividad que se le va a solicitar al deportista o al estudiante. Al igual que el nivel que tienen el deportista o los atletas, ¿verdad? También se debe considerar porque es importante al momento de proporcionar la información. No podemos plantear una actividad que sea demasiado fácil para atletas que son de categorías superiores o incluso que han participado o son considerados atletas elite o deportistas elite, ¿verdad? Que tienen mayormente una cantidad de experiencia mucho mayor que un atleta que apenas está en una fase de iniciación en cuanto a las competencias deportivas. Entonces, eso también lo debemos de considerar al momento de plantear la estructura de la estrategia en la enseñanza. Otro de lo que hemos hablado ya mucho es el estilo de aprendizaje de los atletas o de sus deportistas. Para crear o para buscar cuál es la estrategia que sea o se adecue mucho mejor en el grupo o en el equipo de trabajo, es importante que aquí consideremos el estilo de aprendizaje de cada uno de nuestros atletas o de cada uno de nuestros deportistas para que podamos brindar técnicas de enseñanza que les permitan el comprender la información de una manera clara, de una manera congruente y de una manera pues sencilla, ¿verdad? También por aquí nos dice que debemos de considerar cuál es nuestro estilo de enseñanza. Cabe destacar que si no es igual al que presentan nuestros deportistas, pues seguramente si no lo consideramos y si no ajustamos o no realizamos los ajustes necesarios para transmitir la información a través de varios medios o varios canales de información, estaremos permeando este proceso de adquisición de información en nuestros deportistas o en nuestros atletas. Por eso aquí nos dice, hay que considerar también en la estrategia de la enseñanza nuestro estilo de enseñanza. Por otra parte, los recursos que usted disponga, dice, en cuanto a los recursos, qué tipo de información, qué tipo de material, qué tipo de, estructura o de planteamiento en cuanto a la sesión de entrenamiento en cualquiera de las tres partes que componen la sesión diaria de entrenamiento y también considerando cada una de las actividades y ejercicios dentro de esas actividades, ustedes van a disponer de estos recursos, que puede ser un espacio amplio, puede ser y un par de ligas, ¿verdad? También pueden simplemente utilizar también atletas monitores, que son considerados recursos, tanto didácticos como pedagógicos, que ustedes, e incluso pues de materiales, ¿verdad? Para que ustedes puedan brindar y proporcionar la información necesaria a sus deportistas con el apoyo necesario. Cabe destacar que también otro aspecto en la estrategia de enseñanza es su personalidad. Cada atleta tiene su propia característica, su personalidad, y es importante respetar nosotros como expertos y expertas en la enseñanza del deporte, respetar cuál es esa característica esencial y personal de cada uno de nuestros deportistas para poderles brindar la mejor atención. De lo contrario, nos estaremos volviendo un factor externo que impida el aprendizaje de nuestros atletas. En cuanto a lo que viene siendo descubrimientos guiados, estos descubrimientos guiados, como su nombre lo dice, los deportistas van a ir identificando, van a ir obteniendo información del contexto o del medio en el que están inmersos en la práctica del deporte para poder identificar cuáles son los conceptos y los aspectos que se están considerando como esenciales al momento de realizar una habilidad motora. Esto cabe destacar
que no es algo que se vaya a dar solamente por darse o que se vaya a originar, ¿verdad? De una manera pues única, de una manera individual y sin ser en ningún momento orientado, ¿verdad? Como tal. Entonces aquí nos dice que todos estos descubrimientos que realizan los deportistas tienen que ser efectuados o tienen que ser supervisados más bien por los entrenadores y las entrenadoras. Cabe destacar que ustedes serán quienes realicen esas correcciones, ¿verdad? Si el deportista está haciendo un descubrimiento, por lo cual pues lo vaya a llevar al cumplimiento de una habilidad motora de manera incorrecta. Por otra parte, nos dice que se refiere al proceso de aprendizaje donde los atletas descubren este descubrimiento guiado, descubren, incluso identifican por sí mismos y por sí mismas conocimientos y habilidades en un proceso de búsqueda. Por ejemplo, dice, usted puede hacerles una serie de preguntas, ¿por qué hiciste ese movimiento? ¿Verdad? Para identificar o para corroborar que el deportista tenga una buena, un buen descubrimiento o un descubrimiento correcto del elemento que componga del elemento que pertenece a una habilidad motora, ¿verdad? Entonces, esto nos permite a nosotros, como les menciono, no es un descubrimiento que se vaya a dar sin ningún planteamiento, sin ninguna estructura. Simplemente es darle la oportunidad al deportista de que tenga este origen o esta orientación personal, pero en todo momento nosotros vamos a estar estructurando o debe de estar estructurada en nuestra planeación o en nuestra estructuración de la sesión diaria de entrenamiento. El siguiente punto nos habla sobre la enseñanza de las tareas. Hay que recordar que hay un elemento... Disculpe, tengo una duda. Bueno, aquí tenemos una duda. En el caso de que usted está comentando de que el deportista tenga un... se me olvidó. O sea, que haga un descubrimiento o haga un movimiento diferente. Eso es, uno tiene que ver para hacer mejor el ejercicio o tiene que corregir eso. Tiene que ver con el ejercicio, maestra. En el caso de lo que viene siendo el descubrimiento guiado, aunque pareciera que el deportista lo va a descubrir como tal, por ejemplo, aquí dice la pregunta, ¿por qué hiciste ese movimiento? Puede que no sea un movimiento nuevo, simplemente el deportista se equivocó al efectuar lo que viene siendo, vamos a suponer, el lanzamiento de la bala. Solamente efectuó esa fase final en el lanzamiento de la bala. Si ustedes como expertos y expertas en el deporte les cuestionan el por qué hizo ese movimiento sin haberlo hecho completo, el deportista nos va a dar una respuesta. En ese descubrimiento nosotros tenemos que argumentar el por qué es importante el que realice o el que refuerce esa fase solamente. Va a parecer o le va a dar la impresión al deportista que es algo nuevo, mas sin embargo, esto es algo que el mismo entrenador o la misma entrenadora lo va a planear con anticipación, porque recuerden que hay una estructura o una planeación, ya sea en el caso de educación física es una planeación de clase, en el caso de las sesiones de entrenamiento en el alto rendimiento es la estructura de esa sesión, ¿verdad? Diaria. Entonces, todas las actividades que ustedes vayan a estructurar, los ejercicios que vayan a estructurar, deben de tener un fin o deben de tener un propósito para llegar al objetivo que se van a plantear en el día. Entonces, es importante aquí que también estos descubrimientos guiados son planeados, son estructurados con anticipación por parte del entrenador o de la entrenadora. No sé si alguien más tenga alguna duda o alguna pregunta. Y esto está orientado hacia el ejercicio físico dentro de las actividades y a su vez, pues en el desarrollo de una habilidad, ¿verdad? Una habilidad motora.
¿Alguien más que tenga dudas o preguntas? En cuanto a la enseñanza de tareas, ¿qué podemos ver por aquí? Bueno, la enseñanza de tareas nos dice que aquí se va a aprender la información de ese ejercicio, de esa actividad para el cumplimiento de una habilidad motora mediante la práctica de esa actividad en un determinado ambiente. ¿Qué ambiente? Este ambiente puede ser deportivo, este ambiente puede ser de la educación orientada hacia el deporte, como es la educación física. Entonces, todo esto debe de estar orientado hacia el cumplimiento de estas tareas o de estas actividades que tenemos estructuradas. Ahora, aquí es importante recordar una cosa. Para el desarrollo de una habilidad, recuerden que vamos a plantearnos un objetivo en primera instancia. El objetivo que nosotros tengamos o que nos podamos a proponer tiene que ser o debe de estar en relación o debe de ser el mismo que tenga también el deportista. Porque al final de cuentas el deportista o el estudiante en ese ámbito es quien va a estar desarrollando pues la práctica de este objetivo, ¿verdad? ¿Cómo lo va a desarrollar? Cuando nosotros hablamos de el desarrollo de este objetivo, vamos a identificar las habilidades que tengan los deportistas. Recuerden que dentro de una habilidad existe la aptitud y existe la actitud. Entonces, ¿alguien puede recordar qué es la aptitud? Ap con P, aptitud. No, nadie puede distinguir aptitud de actitud. La aptitud es lo que nosotros vamos a estar trabajando con los deportistas. No es otra cosa más que las características individuales que posee el deportista en cuanto a su experiencia o en cuanto a su capacidad individual o particularidad individual. No es algo que nosotros vayamos a modificar o a cambiar en cuanto al origen. Simplemente vamos a trabajarlo con el deportista. Por eso tenemos un planteamiento de objetivo. Después de haber identificado nosotras esas aptitudes, vamos a, por ejemplo, vamos a desarrollar o vamos a, digamos, explorar aún más ese desarrollo de aptitudes que va a poseer el deportista. Para eso, para ese desarrollo, las vamos nosotros a desarrollar o las vamos a convertir en habilidades. Por eso es que nosotros tenemos el planteamiento de un plan de preobservación y de manera posterior tenemos un plan de observación. En el caso de esas habilidades es el complemento o el trabajo que vamos a estar realizando con el deportista mediante las sesiones diarias de entrenamiento o las sesiones diarias de clases. Hay que recordar que esas sesiones diarias de clases tienen actividades, tienen ejercicios, si nos vamos al ámbito de la educación física, vamos a encontrarnos que tienen tareas, ¿verdad? Y que tienen pues una serie de cumplimientos o de rubros o aspectos que se deben de contener en este tipo de tareas. Por aquí nos dice, usted asigna la tarea, pero los atletas se responsabilizan de terminarla. Los atletas usualmente reciben poca instrucción directa antes de intentar hacer una actividad y pueden o no recibir una retroalimentación mientras la desarrollan. En suma, la actividad misma se enseña. Ahora bien, si nosotros continuamos realizando ese análisis de las aptitudes, de las habilidades motoras, de las actividades y de los ejercicios, cuando el deportista alcanza un determinado nivel, ¿verdad? Cuando ya tiene un tiempo, sobre todo entrenando o llevando a cabo este proceso de entrenamiento diario, vamos a poder nosotros notar algunas series de cambios. Estas series de cambios están orientadas hacia identificar si las habilidades que notamos como aptitudes al inicio
¿verdad? De que pudimos identificar en nuestros atletas o nuestros deportistas se han vuelto destrezas. Esas destrezas son los cambios que efectúan los deportistas que adquieren cierto nivel de estructuración, cierto nivel de preparación, cierto nivel de adquisición de competencia para poder, ahora sí, aplicarlo como tal mediante una prueba, mediante una, mediante una olimpiada, mediante una meta que se ha propuesto cumplir en determinado evento, ¿verdad? O en determinado examen. Dependerá mucho entonces, del contexto en el cual esté envuelto el deportista. Entonces, los pasos para el cumplimiento de esta enseñanza es objetivos, identificación de aptitudes, habilidades motoras, actividades. Dentro de las habilidades motoras vamos a identificar actividades y ejercicios, y esas actividades y ejercicios nos permiten llegar a las destrezas deportivas. Y como lo dice por aquí, se puede dar la retroalimentación o en ocasiones no se recibe ninguna retroalimentación. ¿Por qué? Porque ustedes son quienes van a estar observando en un plan de observación si el deportista está cumpliendo con los ejercicios, está cumpliendo con las tareas de una manera correcta o si está cometiendo errores. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, maestra, gracias. Bueno, si no hay dudas, continuamos entonces, y el siguiente aspecto de la enseñanza que hay que considerar es la instrucción directa. Aquí nos dice que en esta instrucción directa va a existir una presentación o una fase de presentación para que los deportistas o los atletas dentro de un equipo o en un grupo desarrollen pues este proceso de la enseñanza, ¿verdad? Más bien dentro de este proceso del deporte, del aprendizaje, que la enseñanza la va a propiciar el entrenador. Aquí nos dicen que los deportistas o los atletas hacen justamente lo que se les va a presentar en la fase de la aplicación. Por ejemplo, nosotros mencionamos, o bueno, nosotros planteamos o solicitamos que observen lo que es la fase de lo que viene siendo el instante crítico en lo que viene siendo en la prueba de 100 metros planos. En este instante crítico donde el deportista abandona el salidero y da la primera zancada, ¿verdad? Vamos a poner a un atleta monitor, un atleta que tiene un nivel de expertise en este sentido, exclusivamente en esta fase. Se les presenta como tal o se les solicita a los deportistas o al grupo de atletas que observen solamente esa fase o ese instante crítico en esa prueba de 100 metros planos, para ponerlo de ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? En la fase de aplicación, donde ahora el grupo que ya observó al atleta monitor, ¿verdad? Se les va a solicitar que realicen la misma acción práctica o el mismo ejercicio que ha realizado el atleta monitor. En esa fase, entonces, se le conoce como, pues se les solicita el que realicen la práctica tal cual se ha presentado anteriormente en esta fase de aplicación. Luego viene la siguiente fase, que es la de retroalimentación. Para poderla llevar a cabo, ustedes como expertos y como expertas en el deporte, en la enseñanza del deporte, deberán valorar o evaluar también el desempeño que ha realizado cada uno de sus atletas o sus deportistas. Y cabe destacar que también esa evaluación ustedes la deben de planear, la deben de estructurar en su sesión de entrenamiento o en su plan de clase. También, de hecho, en las asignaturas de educación física
se solicita que pues se evalúe o se valore la actividad que se está planteando por el maestro de educación física o la maestra de educación física. En el ámbito del entrenamiento deportivo pasa algo similar. Hay que valorar y hay que evaluar qué errores o o simplemente qué elementos técnicos o tácticos se han cumplido y cuáles no. Y estos cumplimientos deben de ser valorados en si son adecuados o correctos y por otra parte si son adecuados o incorrectos, ¿verdad? No adecuados o incorrectos, perdón. Por aquí también nos dice, esta estrategia de la instrucción directa simplifica la organización del ambiente en el aprendizaje. Este ambiente de aprendizaje por sí mismo se va a proporcionar porque el entrenador o la entrenadora va a ser quien controle las situaciones que se están dando o que se están propiciando, ¿verdad? Cabe destacar que esta instrucción la efectúa el entrenador o la entrenadora de una manera pues más controlada, de una manera más directa, de una manera que no le permita originar interpretaciones a profundidad por parte de los deportistas o del equipo, ¿verdad? Las instrucciones no directas nos dice que entonces a menudo es el camino más eficiente para enseñar ciertas habilidades y ciertos procedimientos, ya que mantiene a los atletas en sus tareas o en sus ejercicios y en sus actividades y pueden ser usados en un grupo de cualquier edad. Aquí esta manera o esta forma en cuanto a la estrategia de enseñanza no discrimina en cuanto a las edades, ¿verdad? Ni mucho menos en cuanto a las categorías. Es algo que se puede dar y puede variar también, si así lo decide el entrenador o la entrenadora, estructurar o pasar de una estructura de mando directo o de instrucción directa a una enseñanza pues que le permita a los deportistas llegar a cabo una interpretación. Aquí no, esta instrucción directa es un poco más controlado porque queda muy bien delimitado que el entrenador o la entrenadora es quien va a propiciar la información y el deportista es quien debe de efectuar esta práctica para esperar la retroalimentación y la valoración por parte del entrenador o de la entrenadora. No sé si tengan dudas o preguntas hasta aquí. No, profe, todo bien. Vamos bien. Bueno, entonces, estrategias. ¿Qué estrategias podemos plantear? Tenemos 3 tipos de estrategias que en primera instancia podemos plantearlos. Los descubrimientos guiados, que sabemos también son estructurados o planeados en nuestra planeación, ya sea didáctica en el caso de la educación física o estructurados en el caso de nuestra sesión de entrenamiento. La enseñanza de tareas, hay que recordar que tenemos objetivos, tenemos el desarrollo de la identificación, de las aptitudes en los deportistas, el desarrollo de las habilidades motoras a través de actividades y de ejercicios para convertirlas en destrezas por parte del deportista. También nos encontramos con una tercera estrategia, que es la instrucción directa. En esta estrategia podemos ver que el rol que va a adoptar el entrenador es la de ser el líder como tal, donde el deportista no va a tener mucha participación para interpretar la información que se le esté proporcionando, sino todo lo contrario. Aquí el deportista, en cuanto a su rol, solamente se va a, digamos, a tener función de poder seguir las instrucciones que se le están proporcionando como tal, ¿verdad? Es más autoritario el entrenador o más autoritaria la entrenadora para proporcionar sus actividades, o más bien las instrucciones de las actividades que va a desarrollar el deportista como tal. La siguiente actividad es la que se le conoce como trabajo en clase, se encuentra en plataforma en la actividad número 14. Aquí nos dice que debemos de aplicar los 5 eslabones de la enseñanza. Estos 5 eslabones de la enseñanza nos van a permitir a nosotros aplicarlos, ¿verdad?
en un gesto motor como tal. Para eso tenemos un formato en plataforma. Permítanme, en plataforma, déjenme iniciar nuevamente la sesión. En la actividad número 14, trabajo en el aula, se lo van a encontrar ustedes como recurso. Se llama formato plan de enseñanza. Y luego dice guión 14. En este nos dice que hay que aplicar los 5 eslabones de la enseñanza en este gesto motor que ustedes van a plantear. Es este formato que podemos observar por aquí. Déjenme ver si les puedo volver a compartir pantalla. Bueno, no me permite compartirlo así. Bueno, se los voy a tener que volver a compartir pantalla completa. Para que lo podamos identificar, ¿verdad? Bueno, no me dejan moverlo por aquí. Díganme si ya se puede ver por aquí la pantalla. Sí, maestra, se mira. Muchas gracias. Bueno, miren, aquí el formatito lo pueden encontrar ustedes en la actividad número 14. Es el que vamos a estar desarrollando y, si no me equivoco, tiene hora de entrega. Me parece que al finalizar la sesión sincrónica, que es a las 11 de la mañana, para que lo puedan evidenciar en plataforma. ¿Qué es lo que hay que plantear? Habilidad. ¿Cuál es la habilidad que ustedes van a poder identificar en el desarrollo de su plan de clase o de su sesión de entrenamiento? Por aquí, si se fijan, más adelante nos vamos a encontrar un elemento de la enseñanza que nos habla sobre el inicio, el desarrollo y el cierre. Si lo comparamos con una sesión diaria de entrenamiento, nos vamos a encontrar el inicio o la parte inicial, la parte principal, donde se efectúa el trabajo a desarrollar en cuanto a la preparación del deportista, y la parte final, que tiene que ver con el cierre de las actividades diarias en una sesión. Entonces, por aquí hay que plantear qué habilidad es la que ustedes van a desarrollar. Por ponerles un ejemplo, yo les puedo poner el ejemplo de el lanzamiento de bala. Lanzamiento, por ahí me comí una N. Bala. En el atletismo. Bueno, para que no se haga tan grande, voy a quitarle un poquito aquí de espacio, de línea. Y luego nos dice por aquí el objetivo. ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Cuál va a ser la estructura del objetivo que le vamos a plantear al deportista? Hay que recordar que tenemos 5 eslabones y los 5 eslabones de la enseñanza es lo que debemos de aplicar. No se les vaya a olvidar porque es importante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Bueno, ya identificamos la habilidad que queremos desarrollar en el deportista y mi objetivo va a ser el desarrollo de los elementos, o bueno, vamos a ponerle un solo elemento, del elemento final, me faltó.
en el lanzamiento de la bala. Ya sabemos que es dentro del atletismo, ¿verdad? Es una prueba de lanzamiento, considerada también una prueba de campo. Lo único que voy a trabajar con el deportista va a ser el elemento final o la fase final en el lanzamiento de la bala por parte de los deportistas. ¿Qué aprendizajes son los esperados? Recuerden que los aprendizajes están orientados hacia lo que queremos que el atleta o que el deportista, en este caso el lanzador, obtenga, ¿verdad? Después de brindarle la información que compete a este proceso, en este caso, del elemento final o también la fase final del lanzamiento de la bala. Entonces aquí es necesario plantear cuál va a ser el aprendizaje que esperamos el deportista logre o alcance al finalizar la sesión de entrenamiento. No es igual al objetivo, porque el objetivo, recuerden que está orientado a un objetivo general o un objetivo, digamos, que tiene que ver con toda la preparación que estamos llevando a cabo en el deportista. Por ejemplo, en el caso del alto rendimiento, tenemos un objetivo general y tenemos una serie de objetivos específicos. En el caso de los objetivos específicos, podemos mencionar como entrenadores y como entrenadoras la preparación de nuestros atletas, ¿verdad? Y el nivel superior de cada uno de nuestros atletas o de nuestros deportistas. Mientras que en el objetivo general, para plantear un ejemplo, puede ser el aumentar la cantidad de medallas comparado con el año anterior o con el ciclo anterior. Si el ciclo anterior mis atletas lograron traerse 5 medallas, para esta nueva sesión de competencia o este nuevo objetivo general en lo que viene siendo nuestro calendario, pues será, o nuestro nuevo ciclo, será también el poseer una mayor cantidad de medallas por parte de nuestros deportistas. Para ese cumplimiento, el aumento de medallas, pues tenemos que tener una buena preparación de nuestros atletas o de nuestros deportistas, ¿verdad? Entonces aquí, aprendizajes esperados. ¿Qué esperamos alcance o qué esperamos lograr con el desarrollo del elemento final o de la fase final en el lanzamiento de la bala? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a plantear qué aprendizajes esperamos alcance el deportista. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta hasta aquí. Luego, por otra parte, nos habla sobre elementos de enseñanza. Aquí no es necesario que ustedes incluyan nada de información. Ya está como por aquí para que ustedes lo puedan identificar. Vamos a tener el inicio, el desarrollo, el cierre y después vamos a poder identificar el tema de reflexión o la retroalimentación que vamos a propiciar a nuestros deportistas. La siguiente columna nos habla sobre la descripción del elemento de la enseñanza y es aquí donde vamos a identificar nosotros qué ejercicios o qué aspectos, en este caso si se fijan el objetivo que me he propuesto es el desarrollo del elemento final o de la fase final del lanzamiento de la bala. Entonces, aquí es donde tengo que describir qué ejercicios y qué actividades son los que va a estar efectuando el deportista, tanto en la fase inicial, en la fase principal, en la parte principal y en la fase o en la parte final del desarrollo de este elemento. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta.
Cabe destacar que este inicio no es solamente la parte inicial de la sesión de entrenamiento. Aquí tiene que ver con qué ejercicios ustedes estarían implementando para que el deportista alcance a tener esa visión, ¿verdad?, de lo que es la fase final del lanzamiento de bala. En este caso podemos identificar nosotros podemos identificar qué características reglamentarias, qué elementos técnicos, qué fases, ¿verdad?, componen lo que viene siendo el lanzamiento de la bala como tal y qué información es la que le vamos a proporcionar y a brindar al deportista como tal. Entonces, por aquí podemos mencionar un ejemplo. Esta fase final del lanzamiento de bala. Permítanme. Esta fase final la podemos identificar como el momento en el cual el deportista va a efectuar una fase de descarga o una fase en la que va a soltar el implemento y de manera posterior va a tener la recuperación, ¿verdad?, después de haber lanzado o efectuado el lanzamiento de la bala en cuanto a lo que viene siendo la estructura de los elementos de la enseñanza. ¿Cuándo comienza esta fase final o esta fase o este elemento final del lanzamiento de la bala? Comienza a partir en el cual el deportista ya se encuentra en la posición de frente al área en la cual va a efectuar ese impulso y ese impulso de lanzamiento de la bala con la yema de sus dedos. En la fase del desarrollo, aquí estaríamos, en la parte del desarrollo, perdón, estaríamos hablando aquí de los ejercicios que tienen que ver con la descarga. Una vez que se desarrolla la fase del impulso en el lanzamiento de la bala, o se puede ver una separación de la yema de los dedos del deportista con relación a la bala, al implemento. A partir de ahí está comenzando ya en la fase final o el elemento final, donde podemos ver que existe el comienzo ya de la descarga del implemento. La fase de cierre, el elemento de cierre, nos encontramos la fase en la cual el deportista va a realizar una recuperación al haber efectuado ya el lanzamiento, y si realiza la salida del medio o del lugar donde efectuó su lanzamiento de manera correcta o de manera incorrecta, ¿verdad? Porque también es un aspecto reglamentario. Si el deportista en el área de lanzamiento de bala sale por enfrente o el primer paso después del lanzamiento lo efectúa hacia el frente del círculo de lanzamiento, ya ahí está cometiendo un foul, por lo cual el lanzamiento se marcará como nulo o no tendrá pues una puntuación, ¿verdad?, que le permita sobresalir en lo que viene siendo en su preparación. Entonces, esto hay que considerarlo, y si se fijan, solamente es el caso estamos hablando solamente de la habilidad motora que le va a permitir al deportista centrar, y a nosotros como expertos y expertas en el deporte, centrarnos solamente en ese proceso de la enseñanza. Entonces, aquí solamente es describir esta fase que ustedes se vayan a plantear, ya sea en el atletismo, en la natación, en cualquiera de esas disciplinas deportivas que ustedes decidan realizar la aplicación de los eslabones para este proceso de la aplicación, ¿verdad? Por aquí nos dice en otra columna, aspectos evaluar, instrumento evaluar. ¿Por qué instrumento evaluar? Porque el instrumento que ustedes aquí estarían marcando, qué instrumento, cómo estarían ustedes efectuando ese reconocimiento de si el deportista efectuó un ejercicio o un aspecto técnico o elemento táctico también
si lo efectuó de manera correcta o si lo efectuó de manera incorrecta. Aquí, ¿cómo lo van a implementar? Recuerden, si nos vamos a poner un ejemplo, en la secuencia didáctica nos dice, hay una serie de rúbricas y cada una de las rúbricas tiene sus aspectos a evaluar. Estas rúbricas, por ejemplo, en el caso de un mapa conceptual, nos dice que en los aspectos hay que considerar 3 aspectos fundamentales, conceptos principales, conceptos secundarios, líneas que enlacen un concepto con otro y palabras conectores o palabras enlace. Esos son elementos que nos van a permitir o aspectos que nos van a permitir a nosotros determinar si se ha cumplido la actividad correctamente o de manera incorrecta. Entonces aquí ustedes estarían efectuando algo similar con el instrumento. ¿De qué manera estarían valorando ustedes si el deportista está cometiendo errores o si no lo está cometiendo errores? También lo podemos simular a la lista de asistencia. La lista de asistencia, si se fijan, la estaremos llevando a cabo por semanas. Cada una de esas semanas tiene los días o las sesiones en las cuales nos vemos y al final tenemos una cantidad de asistencias y un porcentaje de asistencia. Entonces, ¿cuál será el instrumento para valorar la asistencia de los estudiantes? Pues en este caso será la lista de asistencia como tal. En el caso de ustedes y de la actividad que ustedes estén evaluando, deberán especificar cuál va a ser esa estructura, ¿verdad? Y tiene que ver con la relación de qué aspectos van a considerar para valorar el lanzamiento final, por ejemplo, o la fase final del lanzamiento de la bala, dependiendo de la descripción que ustedes estén planteando en este elemento de enseñanza, tanto en el elemento de inicio, desarrollo y cierre. En cuanto a los recursos didácticos, en los recursos didácticos es qué material, o plasmar más bien, qué material o qué información es la que ustedes van a considerar para poder llevar a cabo este proceso de la enseñanza acorde al objetivo que ustedes estén planteando. Hay que recordar aquí entonces que tenemos eslabones de enseñanza, donde nos van a permitir a nosotros identificar, por una parte, qué es lo que se quiere aprender, ¿verdad? En cuanto a los deportistas, en cuanto a los atletas. Por eso es que tenemos planteado una habilidad y tenemos planteado un objetivo. En el caso del eslabón 2, nos dice planear las explicaciones y las demostraciones, el mencionar qué y el cómo se va a presentar. Para eso tenemos la descripción de los elementos de enseñanza. El eslabón 3 nos dice planear la manera o incluso el mencionar la manera en cómo se va a organizar la habilidad o se va a practicar más bien esa habilidad, la habilidad que ya hemos planteado con anterioridad. En este caso tenemos el inicio, el desarrollo y el cierre. El eslabón 4 nos dice proveerlos de retroalimentación durante la práctica. Esto es acorde a las observaciones que ustedes realicen en un suponer de manera positiva y que sean constructivos o constructivas estas retroalimentaciones. Por eso aquí nos dice, hay aspectos a evaluar, lo que ustedes estén considerando y qué instrucciones o qué instrumento, perdón, van a proporcionar ustedes para generar esta evaluación. Aquí dentro del instrumento para evaluar, ustedes podrán dar pie, ¿verdad?, a lo que viene siendo identificar cuáles serían estos elementos de retroalimentación. Porque cabe destacar que aquí abajito se encuentra temas de reflexión o de retroalimentación. Esta se realiza de manera general para que lo puedan considerar y en cuanto a los elementos de la enseñanza, que es el inicio, el desarrollo y el cierre, concordante con la descripción que ustedes han propuesto con anticipación. No es solamente el plasmarle una frase de motivación al deportista, sino identificar qué tipo de observaciones positivas pudiesen ustedes desarrollar. También nos dice por aquí el eslabón 5, usar la voz y el movimiento corporal. Aquí hablábamos sobre qué es lo que se va a comunicar a través de lo que se va a generar mediante pues lo que el deportista va a escuchar.
Y por otra parte, ¿qué es lo que el deportista se va a poder identificar? Va a poder identificar mediante la demostración que va a desempeñar, ya sea el entrenador o que va a utilizar como material a un deportista monitor, ¿verdad? No sé si tengan dudas o preguntas hasta aquí. Aspectos de mejora en la actividad, esto ustedes no lo estarían realizando, lo estaría yo realizando en sus anotaciones para generarles esa retroalimentación. No sé si tengan dudas, sí, díganme. ¿Para cuándo es esa actividad? Se cierra el día de hoy a las 11 de la mañana. Si no me ¿Y se equivoco. puede reactivar? No, esta la estaría revisando el día de hoy y se pasaría a su informe de la semana. Ah, ok, es que ahorita no quiero poder hacerlo. Bueno, entonces igual tendrían por lo pronto el NA y hasta a partir creo el día viernes, ya después de la sesión de clase les podría reactivar. Pero es necesario que me lo hagan saber por el correo electrónico de la plataforma Haya 10 para poderles reactivar actividades, ¿verdad? Profe, para poder asistencia. Díganme apellido. Ruiz de Vallado. Ruiz Degollado. Jesús Manuel. ¿Tienen asistencia? ¿Alguien más? Maestro, ¿esa actividad es en grupo o es individual? Esta actividad, déjenme ver nada más las instrucciones, según yo tiene que ver con una actividad individual, pero voy a revisar la secuencia didáctica porque no me lo especifica en la actividad. Es actividad 14, es individual. Maestra, ese cuadro, ¿dónde lo vemos? ¿En Haya? Sí, en la actividad 14 se encuentra en la plataforma Ya 10. Miren, aquí está la secuencia didáctica. Nos dicen que la actividad 14 es individual, se lleva a cabo en el aula como tal y pues en este caso se estaría subiendo en la plataforma Ya 10, ¿verdad? Porque pues ante esta situación de pandemia es nuestro medio oficial de comunicación. Ok, gracias. De nada, no sé si alguien más tenga alguna duda o alguna pregunta. ¿Dudas o preguntas? Bueno, entonces esta actividad se cierra el día de hoy a las 11 de la mañana para que lo tengan en consideración. Recuerden que es individual. Hoy es día 20 de octubre. Para que lo puedan subir. Entonces, adelante, los dejo trabajando en esta hora sincrónica. Les agradezco mucho haber asistido el día de hoy. Y pues entonces les pido que sean ustedes quienes abandonen la sesión. Gracias, maestro. Nos Gracias, vemos el profe. Que tenga buen Gracias. día. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Maestra, entonces esa actividad la tienes que entregar hoy a las 11, ¿verdad? Sí, sí, maestra. Ok. Si en dado caso no lo entregas, tiene oportunidad para entregarlo hasta el viernes. Sí, maestra, nada más que la reactivación sería hasta el viernes después de la sesión de clase. Ah, bueno, ¿sería hasta las 8 de la mañana o cómo? No, sería a partir de las 8 ya les puedo dejar abierta la actividad. Ah, ok, ya le dejaría abierto. ¿Y para entregarla para cuándo? Para la próxima sesión, que sería el día martes. Ah, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, maestra. Cuídese mucho, que se mejore. Muchas gracias, maestra. Hasta luego.
Joaquín, no sé si tenga alguna pregunta o algún comentario.